Él no se alejó porque dejaste de gustarle. Se alejó porque su cerebro dejó de verte como algo raro. Cuando una mujer se vuelve predecible, disponible y emocionalmente barata, su valor cae sin que se dé cuenta. Pero hay códigos silenciosos que lo reactivan todo, y hoy vas a aprender exactamente cómo usarlos para que te vea como una experiencia, no como una opción. El deseo, en el cerebro masculino, no surge simplemente por atracción física o cercanía emocional. Surge cuando se activa el sistema de recompensa, especialmente en contextos donde hay un estímulo valioso pero incierto. La dopamina, neurotransmisor clave en este proceso, responde más a la anticipación que a la satisfacción inmediata. Desde la neurociencia, se entiende que el cerebro masculino registra como valioso aquello que representa un reto emocional, algo que no está garantizado. Cuando una mujer se presenta con seguridad, límites claros y energía propia, el cerebro la interpreta como escasa, y lo escaso, por definición, se convierte en objeto de deseo prioritario. En este contexto, el valor no se comunica con palabras, sino con conductas. Una mujer que no busca agradar todo el tiempo, que responde con pausa, que mantiene el misterio, envía señales sutiles que activan la motivación de conquista, no por jugar, sino por generar impacto químico real en el sistema nervioso del otro. Además, el deseo se refuerza con la novedad y la imprevisibilidad. Si cada encuentro, mensaje o gesto es diferente al anterior, el cerebro se mantiene en alerta, emocional. Lo contrario, la rutina, la respuesta automática, la disponibilidad total, apaga ese sistema, porque lo que se da por hecho pierde poder psicológico. Si hasta ahora solo tienes dudas sobre lo que pasa en la mente de un hombre, allí vas a encontrar respuestas claras y científicas. Vas a descubrir qué lo hace ignorarte, qué dispara el deseo y qué provoca que se enamore de verdad. Todo explicado, paso a paso. Accede en el primer enlace de la descripción o en el comentario fijado. Comprender cómo el cerebro codifica el deseo es el primer paso para cambiar la narrativa. No se trata de manipular, sino de despertar un tipo de presencia que no se mendiga, que no se explica, simplemente se percibe como única. Y en ese instante, el lujo emocional deja de ser una idea y se convierte en experiencia biológica. En biología evolutiva, lo escaso siempre ha sido interpretado como valioso. Y en las relaciones humanas, la regla se mantiene. No se desea lo abundante, se desea lo limitado. Una mujer que maneja su energía emocional con conciencia, que no da acceso total, que no responde por impulso, que elige cuándo y cómo involucrarse, genera en el cerebro masculino una percepción inmediata de estatus elevado. La escasez emocional no es frialdad ni indiferencia. Es una forma de mostrar que el propio mundo ya está lleno, que no se necesita llenar vacíos a través del otro. Esa autonomía emocional cambia la dinámica de poder sin necesidad de imponer. La otra persona empieza a preguntarse, ¿por qué no está más disponible? Y en esa pregunta nace el deseo. Este tipo de presencia también comunica selección. Quien no está todo el tiempo, quien se dosifica, quien no responde a todo, demuestra que tiene filtros. Y el cerebro del otro interpreta esos filtros como señales de que debe esforzarse más. Porque nada que es valioso se entrega sin criterio. El lujo no se regala, se accede si se demuestra mérito. Además, la escasez emocional genera una experiencia de atención más intensa. Cuando algo ocurre de forma poco frecuente, el impacto emocional se amplifica. Cada mensaje, cada mirada, cada gesto adquiere peso. No se vuelve fondo, se convierte en figura central. Lo raro, lo dosificado, lo intencional. Siempre se recuerda más. En un mundo de sobreexposición y conexión constante, quien administra su energía con estrategia
no pasa desapercibida. Se convierte en una experiencia que no se encuentra fácilmente. Y eso, en el inconsciente masculino, no se interpreta como indiferencia, se interpreta como lujo emocional. El deseo no nace del contacto constante, sino del estímulo intermitente. El cerebro masculino activa su sistema de recompensa, principalmente cuando percibe que hay algo valioso que podría alcanzar. Pero no está garantizado. Esta ambigüedad crea una respuesta química intensa. La dopamina se eleva no por la certeza, sino por la posibilidad incierta de recompensa. Por eso, perseguir, insistir o buscar aprobación constante tiene el efecto opuesto al deseado. Cuando todo es claro, inmediato y disponible, el cerebro pierde interés. No hay misterio, no hay reto, no hay novedad. En cambio, una respuesta inesperada, una ausencia breve, una frase ambigua, cuando son bien dosificadas, generan una carga emocional mucho más poderosa. Activar la dopamina implica saber gestionar la atención. No se trata de ignorar, sino de dosificar presencia. Ser impredecible en pequeños detalles, evitar patrones repetitivos, generar pausas naturales entre interacciones. Todo eso mantiene el deseo vivo. El otro se involucra emocionalmente no porque reciba más, sino porque nunca sabe cuándo vendrá el próximo estímulo. Esto también permite que el otro participe activamente en el vínculo. Cuando una persona no da todo resuelto, deja espacio para que el otro imagine, proyecte, busque, actúe. Y esa participación es esencial para que el cerebro asocie la experiencia con motivación emocional. Lo que se persigue se valora más. Lo que se ofrece sin filtro se olvida rápido. La clave está en entender que no hace falta hacer más, sino hacer menos, pero con precisión. Porque cuando cada gesto activa una descarga emocional controlada, el otro empieza a responder de forma adictiva. No porque lo hayas obligado, sino porque su propio sistema nervioso ya te asoció con estímulo, anticipación y placer. El misterio es uno de los elementos más antiguos y efectivos en la psicología de la atracción. No se trata de ocultar quién se es, sino de dosificar lo que se revela. En el cerebro masculino, la curiosidad es una puerta directa al deseo. Cuanto más tenga que imaginar, reconstruir o interpretar, más involucrado emocionalmente estará. Contarlo todo desde el inicio elimina el componente de exploración. Y cuando no hay nada por descubrir, el interés disminuye. Lo que se presenta completo, detallado y explicado pierde el encanto de lo inesperado. En cambio, lo que se muestra en fragmentos, lo que deja preguntas abiertas, lo que sugiere más de lo que dice, queda instalado en la mente. El misterio también activa áreas cerebrales asociadas con la recompensa. La mente masculina se estimula al tratar de entender algo que no está del todo claro. Esa sensación de algo falta genera una tensión positiva que mantiene viva la atención. Es un mecanismo muy parecido al que usan las buenas películas o libros. Nunca entregan toda la trama de una sola vez. Además, el misterio genera respeto. Una persona que se guarda parte de su historia, que no se expone en exceso, que cuida su intimidad, comunica que su mundo interno no está disponible para cualquiera, y eso proyecta valor. No porque se esté ocultando algo, sino porque no todo se entrega sin criterio. El lujo emocional no necesita sobreexplicarse. Al contrario, muchas veces, lo que se calla, lo que se sugiere y lo que se deja en el aire crea más impacto que cualquier declaración directa. Porque cuando alguien no puede descifrarte del todo, su deseo por entenderte se convierte en obsesión. Antes de que una sola palabra sea pronunciada, el cuerpo ya comunicó. Postura, ritmo, mirada, manos, respiración. Cada microgesto cuenta una historia. Y en términos de percepción, especialmente en la atracción,
El lenguaje corporal tiene más peso que cualquier discurso. Lo que se ve, lo que se siente, lo que se intuye, eso es lo que define si alguien se percibe como común o como excepcional. El lujo no se anuncia, se manifiesta en la forma de caminar, en cómo se ocupa el espacio, en la calma con la que se responde al entorno. Una mujer que se mueve con lentitud consciente, que sostiene la mirada sin desafío, que sonríe sin buscar aprobación, transmite una seguridad que impacta directamente en el sistema nervioso del otro. El cerebro masculino registra esta información de manera automática. No analiza racionalmente cada gesto, pero responde fisiológicamente. El pulso cambia, la atención se agudiza, la percepción de valor se eleva, porque todo en el lenguaje corporal está diciendo «sé quién soy», sin necesidad de decirlo. Los movimientos suaves pero firmes, la economía de gestos, el silencio cómodo, la pausa al hablar. Todo eso comunica que no hay ansiedad, que no hay prisa, que no se está buscando llenar un vacío. Esa energía de autosuficiencia física genera atracción no por exceso, sino por contención. Y es precisamente esa contención la que marca la diferencia. El cuerpo que no se entrega de inmediato, que no busca agradar con cada gesto, que no se acomoda a cada situación, se vuelve enigmático. Y en ese enigma se construye una imagen duradera, la de alguien que no se esfuerza por ser vista como un lujo. Porque ya lo es, el interés selectivo es una herramienta de alto valor emocional. Implica mostrar atención, conexión y presencia, pero con límites claros. No se trata de jugar ni de manipular, sino de comunicar que la energía emocional se entrega con conciencia, no por reflejo. Y esa diferencia es crucial para cómo el cerebro masculino codifica la experiencia. Cuando una mujer responde de forma inmediata, constante y sin filtros, el otro no lo percibe como cariño, lo interpreta como disponibilidad total. Y la disponibilidad sin límite activa una conclusión inconsciente. Esto no es escaso, esto no es especial. El deseo se apaga no por falta de conexión, sino por exceso de accesibilidad. En cambio, el interés selectivo construye tensión emocional. Aparece en momentos precisos, con presencia real, con gesto firme, y luego se retira, no para castigar, sino para preservar el valor. Este vaivén controlado genera una narrativa emocional que mantiene la atención del otro enfocada y activa. Además, la selectividad proyecta criterio. Transmite que se está en contacto con los propios límites, con la intuición, con una brújula interna que no se altera por el impulso del otro. Quien responde desde ese lugar no busca llenar vacíos, ni complacer, sino conectar desde la elección. Y eso se percibe como estatus emocional elevado. La clave está en mantener un balance, mostrar señales claras de conexión, pero sin saturar. Estar presente, pero no disponible para todo. Porque en ese equilibrio sutil, el otro no siente que tiene tu atención por defecto. Siente que la ha ganado. Y lo que se siente ganado, se cuida más. Decir no es una de las formas más claras y contundentes de comunicar valor personal. Pero decirlo sin explicaciones, sin justificaciones, sin suavizar el impacto, convierte ese límite en una declaración silenciosa de lujo emocional. No se trata de rechazar por orgullo, sino de establecer fronteras desde la certeza de que no todo merece una respuesta afirmativa. El cerebro masculino interpreta un no, firme y limpio, como una señal de escasez. Esa negativa sin drama comunica que el acceso a tu energía, tiempo o espacio no está garantizado. Y lo que no está garantizado se vuelve deseado. Es un mecanismo simple pero profundo. Cuanto más limitada es una experiencia, más valor percibido genera. Cuando una negativa viene acompañada de explicaciones largas, disculpas o justificaciones, pierde fuerza. El mensaje se diluye
y puede ser percibido como inseguridad o miedo al rechazo. En cambio, un no, dicho con calma, sin exceso de emoción, transmite seguridad estructural. No hay conflicto, solo una decisión tomada desde el centro. Este tipo de límite también sirve como filtro. Las personas que buscan control o validación suelen resistir el no silencioso. Pero quienes operan desde la madurez emocional lo entienden y lo respetan. Y esa reacción dice más sobre ellos que cualquier conversación. El límite no solo protege, también revela. El lujo emocional no necesita gritar para imponerse. Basta con saber cuándo y cómo desaparecer de una dinámica que no está alineada. Porque quien sabe decir no, sin culpa, sin excusas y sin miedo, no solo se protege, se eleva. El impacto real no siempre se mide en presencia física, sino en permanencia emocional. Una persona puede ausentarse y seguir ocupando espacio mental en el otro. Esa es la verdadera marca del lujo emocional. No quien está todo el tiempo, sino quien sigue estando incluso después de haberse ido. Esto se logra no con exageración, sino con precisión. Cada gesto, palabra o mirada deja una impresión. Cuando esos elementos son únicos, inesperados y emocionalmente significativos, el cerebro los graba con fuerza, no por lo que fueron, sino por cómo hicieron sentir. La emoción es el ancla, y lo que se siente fuerte se recuerda más tiempo. También entra en juego el principio del contraste. En un entorno donde muchos compiten por atención, quien sabe retirarse en silencio, quien cuida su misterio, quien no repite patrones previsibles, destaca. Esa diferencia genera disonancia. El otro no puede categorizarte fácilmente, y eso lo obliga a pensar, a imaginar, a revivir momentos. El recuerdo emocional se alimenta de lo que no fue explicado del todo, de lo que quedó abierto, de lo que no se entendió del todo. Esa falta de cierre se convierte en ciclo mental, en loop emocional. Y en ese loop, tu presencia, aunque física ausente, se mantiene viva. Dejar huella, entonces, no es cuestión de intensidad ni de insistencia. Es cuestión de elegancia, de intencionalidad y de gestión emocional fina. Porque cuando alguien puede pensar en ti incluso en tu silencio, es porque ya no eres solo una persona. Eres una experiencia activa dentro de su sistema nervioso. El lujo no necesita explicarse. Se siente, se intuye, se respeta. Y cuando una mujer aprende a ser ausencia memorable, mirada que incomoda, límite que no tiembla, deja de ser opción. Se convierte en código imposible de ignorar. Comenta a Baisho: no soy presencia constante, soy recuerdo selectivo.